El antro tan terrible que era esa consulta. O sea, ¿cómo se llegaba allá? La bajada por ahí, yo que iba a pie desde exacto. la décima Y lo que era la inmunidad que teníamos en el sentido de que jamás Nadie se nos metía tocaron con nada, ni nos amenazaron ni nos robaron. Y era eso del Bronx al cubo. Eso era todo, talleres de mecánica y Droga. prostitución y droga, eso era Prostitución, pero ¿Qué droga? marihuana, había cacao sabanero, había Maracuyá con qué era, ¿te acuerdas? Hojas de plátano con qué. plátano tostado, había todo esto de los diazepanes, Sí, todas las píldoras, claro. las píldoras. Sí. No, y uno se bajaba, yo por ejemplo, yo me bajaba a pie de la décima, ¿sí? O de la Caracas se subía uno Sí. por todas esas calles y nunca, y uno veía a toda la gente Sí. allá afuera, y jamás. Bueno, allá atracaban, mataban y se mataban, Pero no, nunca. ¿Y ustedes iban con bata? yo nunca los ¿O los conocía. conocían? Los Sí, o sea, ya se hace uno conocido seguramente, pero la bata sí efectivamente también ayudaba. Sí, claro. Pero sabía que uno trabajaba Sí, ahí. exacto. Eso, pues era lo único institucional y legal del sector. No había nada más. Lo demás todo eran Talleres, metederos, muchos talleres. Y ¿cómo se llaman esto? Donde había muchas familias en un solo. Inquilinatos. Inquilinatos, eso sí había, pero cantidades. Voy a ver si busco unas fotos de la época para colocarlas en la entrevista como fondos, porque me parece Hay lindísimo. unas, pero previas en el álbum de Bogotá, pero de cuando era el asilo de locas, ¿no es cierto? Que era el asilo. Sí. De esas hay fotos en una cosa que se llama, ¿me acuerdas? Hace como unos 15 años, no mentira, sí, como hacia el 90 y pico, 2000, hay un documento que es sobre Bogotá, yo tengo el dato, no me acuerdo si era Bogotá en foto, alguna cosa así, y es una colección preciosa de fotos de Bogotá Libro, de un toda libro, la sí. época, un libro. Y ellos tienen unas pocas fotos de la consulta de cuando era el asilo de locas. Nosotros tuvimos poco cuidado en eso, no todavía. Sí, no documentaban No, nada. fotos, sí. Los pacientes, por ejemplo, yo me acuerdo de Rogelia. Rogelia era una paciente así de grande. Las tapas de gaseosas se destapaban así, ¿cierto? Destapado, sí. Sí. Pero había unas miniaturas de gaseosas de Coca-Cola Sí. que tenían tapitas Sí, las chiquitas. conocí. Esas tapitas, yo no sé ella cómo se las incrustó como si fueran dijes allá metidos en los párpados superiores. Una tapita aquí, una aquí. Y alrededor se pintaba así, torreteaba, tenía los labios rojos, el pelo azul. Era una precursora de las nuevas épocas. Y andaba en unas manías por la calle. ¿Quién le tomó fotos a Rogelio? Eso ya no se ve. Cristina tal vez lo tomó alguna vez, Yo alguna vez también hice el esfuerzo de... pero no se dejaba. Pero sí, y además... Sí, no dejaba. Yo tengo unas fotos de pura casualidad que me dio el papá de Luis Carlos Moncayo Sí. del Hospital de Pasto. Pero digo en 1900, no me acuerdo de qué año era el Hospital de San Rafael. Ese es como de fines del 1800 por ahí. Bueno, estas deben ser como de principios del siglo XX, 900. porque están las monjas con cofias, Ah. los pacientes con unas batas por acá, y son lindísimas. Tengo como 3 fotos del Hospital de Pasto de esa época, de las camas en el hospital y todo. Y me quedaron de una vez que hice un trabajo, el doctor me las mandó y después yo me quedé con esa foto y un día me encontré con Luis Carlos y le dije, Luis Carlos, yo tengo estas fotos, te las devuelvo. Y me dijo, no, yo debo tener más. Ajá, a ver, ahí. Y son, sí, cosas que uno nunca sacó fotos. Bueno, yo no sé si de pronto Cristina tenga, hay que preguntarle. Sí, No, pues sí. No había ningún otro. De pronto también de los videos esos que estábamos hablando del ministerio. Eso sí. No, y el nuestro. allá- sí, el de acá. exacto. nuestro. Ahí hay fotos de grabación Sí, de la creo, consulta porque- externa sí. de los 2 hospitales de Cibate, Hay ¿sabes de dónde hay? Es de Santa Clara. de Santa Clara. Hay de Ibagué, Ujú. hay de Girardot, o sea, el del departamento, Sí. tienen de muchos sitios, pero estábamos mirando si lo pasábamos a... porque está en ese formato viejo. Y es que a Entonces, pesar de los Aragón,
de la dedicación de todos los doctores que trabajaron allá, del interés que le pusimos, del ingreso de los estudiantes, de las personas que nos ayudaron, como les contaba, como los psicólogos, los neurólogos. Había mucho descuido de parte del Estado. Lo único que se fijara era la beneficencia, pero de una forma muy displicente, no era tanto que hubo una modificación una vez en la beneficencia que a mí siempre me dio risa. Vinieron dos chilenos especialistas en administración y modificaron la beneficencia y pusieron un gerente y un subgerente, un director técnico y otro director técnico, un subdirector técnico, así. Emparejaron, siempre había dos parejas y dividieron todo lo que tenía que ver con la licencia, que eran muchas cosas que tenía, ¿no? Entre los salidas de locos. Y se olvidaron de los locos. Y el día que nos reunimos para cerrar el trabajo, yo había tenido oportunidad de intervenir en algunas oportunidades, me han oído y listo. Y entonces, ¿y los locos dónde quedan? Entonces un politiquero de esos que no faltan, Sí. se dijo, tranquilos, los recogemos y los regalamos a Cárdenas, que es el que sabe de eso, al punto. Me dice con qué criterio manejaban en ese tiempo esas cosas, ¿verdad? Pero usted se acuerda que en Cibaté, para que cambiaran una bombilla, ¿cuánto se demoraba? Y yo creo que había más empleados en el hospital, ¿no es cierto? Administrativos que pacientes. Wow. ¿Sí? Sí, sí, Y sí. cambiar un bombillo, eso era... No, mejor dicho. No es que allá pasaban cosas absolutamente inimaginables. Yo creo que la salud de los que trabajamos allá más o menos se distingue por ser una salud fuerte, robusta, por la cantidad de anticuerpos que nosotros adquiríamos. Para no ir más lejos, una vez se perdió un paciente, allá era frecuente que los pacientes se volaran del hospital. Un hospital muy grande y los pacientes una vez estaban mejorcitos o estando peorcitos, buscaban volarse. Y se hacía la magia de buscarlos por ahí, pero generalmente aparecían muertos en la carretera, porque se volaban y caminaban de noche por la carretera, y esa carretera es de camiones y de buses y de flotas, pero todo el mundo seguía. Entonces se sabía que si este paciente después de haberse volado no había vuelto en 6 meses, seguramente se había muerto, porque todos los que se volaban volvían más o menos a los 15 días o al mes. Una vez ese negro se voló, el negro mosquero, y desapareció. Y como a los 8 meses, ya habiendo completado muchos años de no lavar los tanques de agua del acueducto del hospital, fueron a lavar los tanques y ahí estaba el cadáver desleído que se había volado. Y con esa agua nosotros nos bañamos, tomamos agua para la sed, hicieron las sopitas para el almuerzo y todo, y tenemos dentro de nosotros esa Ese anticuerpo, sí, Mucha proteína. la proteína. Hay un grupo humano que se encargó de manera importante de esos hospitales de Cibaté, que eran los hermanos de San Juan de Dios. Ah, sí. Ellos, como buenos sacerdotes, pues no lo son, que si yo sepa, pero bueno, dedicados a la caridad cristiana, atendían muy caritativamente, hasta cierta medida, a la gente, y hasta llegaban, no pasaban de ahí. Y el volumen era tan grande que los médicos, yo me comencé a formar allá, los médicos íbamos 3 veces a la semana. Entonces, de golpe, no alcanzamos a ver a los pacientes que han llegado. Entonces los trataban los hermanos, a saber y entender
hacían lo que mejor les parecía. Entonces hacían tratamientos biológicos que eran muy de tiempo, el electroshock o la insulina. No habían entrado los fármacos de mañana. Y me acuerdo mucho que el doctor Freddy Villamizar era una persona muy inquieta, muy valiosa y muy estudiosa. Estudió un cuadro clínico que se llama la neurofrenia y no me acuerdo quién es, que es parecida a la esquizofrenia confusa, pero tiene algunas manifestaciones orgánicas, como cambios en el nivel del azúcar. Entonces era una investigación importante porque la esquizofrenia era una cosa que existía, pero no se sabía por qué, ni qué tenía que ver con el organismo. Apenas. Entonces él comenzó a estudiar la cantidad de azúcar que tenía cada paciente. Entonces pedía a ahorita que se encargaba del laboratorio hacerle una prueba de glicemia hoy y otra el miércoles, y otra el viernes, y otra el lunes, y otra el miércoles, y otra el viernes. Entonces el curita dijo, ajá, el doctor Villamizar lo que quiere saber es si yo sé hacer la prueba de glicemia. Pues le voy a demostrar que sí. Entonces siempre contestaba con la misma cifra ahora. Pobre doctor Villamizar. Entonces le dijo al cura que no se trataba de eso, pero el cura ya lo creyó. No se hizo mal. No se hizo mal. Imagínate. Pero cómo muere una idea brillante. Sí, claro. Por culpa de... Félix era muy inquieto, le gustaba investigar y así, pero no muy difícil hacer algo allá. Pero lo hicieron, doctor, porque sobre esa base es que usted nos cuenta. Sí, no, claro, eso sí. Lo que hay, lo que comenzaron a hay hoy. cambios grandes, a ver, pues sí, claro. La injerencia de la facultad de estudiantes de la Javeriana, no digo porque yo esté todavía aquí, sino porque la universidad y es que a quienes resultaban elegidos para ser residentes los contrataban como empleados de la licencia. Entonces esos doctores tenían un sueldo y era un aliciente para ellos, porque en las demás universidades no tenían salarios, en esta sí. Entonces en la Javeriana se ganaban más premios, el académico y el económico. Entonces ellos le ponían más interés a eso. Sin embargo, no faltaban trapizones. Había uno que por ahí está todavía, que debía ir los fines de semana. Iban estudiantes. Entonces él se encargó de que un estudiante le rellenara las cosas que tenía que hacer él, y él no iba, y cobraba. Todavía está existiendo, yo sé que Haciendo lo mismo, doctor. ya no, porque por ahí unas partes de Doctor, a usted muchas gracias. Gracias. Doctor, y si en otra oportunidad quiere hablar de alguna Bueno, cosa, sí, podemos hablar. aquí lo que queremos hacer es precisamente eso. comprender un poco más, traer más recuerdos, traer de golpear con algo que nos sigue un poco mejor, porque la memoria ya no deja de... La memoria suya es buenísima, Sí, es déjese buena. de cuentos. Sí, es buena, pero está bien. Es mejor que la Ahí sí sin echar vainas. Sí, nada, sin echar vainas, sí. No, sí, de pronto sí, cuando el doctor quiera al otra doctor, vez cuando volvemos quiera. a conversar Sí, la historia- después lo arman. La historia de la psiquiatría nuestra es apasionante, ¿no? Sí. Y el que escribió la historia fue el doctor Rogeli, Humberto Rogeli. Escribió un texto bastante interesante sobre la historia de la psiquiatría, pero ahí se quedó. Hasta el Y todo lo 70 demás. y pico, creo que hizo él, como hasta el 60 y pico, 70 y Y pico. se dedicó mucho a analizar las personas, bueno, con buen criterio, ¿no?